Señor, que tú bendigas este culto, la predicación, Señor, que llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en nosotros como solo Él puede, para traer convicción, pasión, celo y fuerza, Señor, y entendimiento de tu palabra. Si hay alguien aquí esta mañana sin Cristo, que hoy sea el día de su entrega a Cristo como Salvador. Pedimos, Señor, que recibas toda la honra y la gloria de nuestros labios, de nuestras mentes, de nuestros corazones en este culto. Lo pido todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien, el enfoque de esta serie de mensajes, como veis ver aquí el título, Elegidos para cambiar el mundo. El Señor puso esta serie de mensajes sobre mi corazón porque el mundo necesita un cambio, el mundo, y nosotros somos los elegidos para hacerlo. Y el tema principal que puse, como os acordáis de la semana pasada, el enfoque de esa serie de mensajes es gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. Y aquí todos somos gente ordinaria. Amén. No hay nadie aquí que es un menso, un genio. Aquí no hay nadie que ha ganado premio Nobel. No hay nadie que sepa. No lo sé. No hay nadie aquí que es extraordinario. Pero somos gente normal y corriente. Amén. Y esa es la gente que Dios usa para cambiar el mundo. Y tú y yo. Y el problema... ¿Y qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú y yo no lo creemos. Tú y yo no lo creemos. Dios quiere usar gente como tú y yo para cambiar el mundo. Y el problema es que no lo creemos. Dios quiere usarme a mí y a ti. Pues sí, Dios quiere usarnos. Y la semana pasada comenzamos una serie de mensajes sobre la vida de los 12 discípulos, los apóstoles. En nuestro primer estudio examinábamos sobre quién. ¿Quién era? Andrés. Amén. A ver, se ha acordado. Muy bien. Aprobado. Andrés. Y el título era Traer a otros a Cristo. Traer a otros a Cristo. Hoy vamos a mirar al hermano mayor de Andrés, que hemos visto aquí en los versículos 41 y 42, que es Simón Pedro. Entonces entendemos que los discípulos tenían temperamentos diferentes y trasfondos diferentes, y vaya en sí, eran diferentes, cada uno tenía su cosa, su personalidad, su carácter. Probablemente no habrían sido los hombres que habríamos elegido si la decisión hubiera dependido de nosotros, ¿vale? Si fuera tú y yo mirando a ver quién va a ser mis 12 seguidores para los próximos 3 años, dudo que hubiéramos elegido estos 12. La siguiente evaluación de los apóstoles de una firma de consultores de gestión ficticia nos da una idea de cuán diferentes eran. Y dice la evaluación: gracias por enviar los CVs de los 12 hombres que has elegido para puestos de gestión en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y no solo hemos ejecutado los resultados a través de nuestros modelos científicos, sino también organizamos entrevistas personales para cada uno de ellos con nuestro psicólogo y consultor de aptitud vocacional. Es la opinión de recursos humanos que la mayoría de sus nominados carecen de experiencia, educación y formación vocacional para el tipo de empresa que estás emprendiendo. Simón Pedro es emocionalmente inestable y se da a los ataques. Andrés no tiene cualidades de liderazgo. Los dos hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, colocan intereses personales por encima de la lealtad de la compañía. Tomás demuestra una actitud de que cuestiona todo, que tendería a socavar la moral del grupo. Y creemos que es nuestro deber decirle que Mateo ha sido incluido
en la lista negra por la Oficina de Negocios Íntegros de su ciudad. Jacobo, el hijo de Alfeo, y particularmente Simón, llamado Zelote, tiene inclinaciones radicales. Ambos registraron una puntuación alta en la escala maníaca depresiva. Tadeo es definitivamente sensible, pero quiere hacer felices a todos. Uno de los candidatos, sin embargo, muestra gran potencia. Es un hombre de habilidad, ingenio, conoce bien a las personas, tiene una gran mente comercial y tiene contactos en lugares altos. Está altamente motivado, ambicioso y responsable. Y recomendamos a Judas Iscariote como su controlador y hombre principal. Todos los demás perfiles se explican por sí mismos. Les deseamos todo el éxito en su nueva empresa, consultores de gestión del Jordán. Pues no unas recomendaciones muy altas, ¿verdad? Cada uno tiene sus defectos y faltas y fallos y personalidad, carácter. ¿Habrías elegido estos 12 hombres? No lo sé, pues el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. En nuestro primer mensaje en Juan, aquí en la semana pasada, hemos leído aquí acerca de Andrés. Miramos a Andrés mientras se conocía y pasaba tiempo con Jesús. Y su primer impulso era que encontrar a su hermano y llevarlo a Jesús. Y vemos aquí en versículo 1, hemos leído, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y cómo sabía Jesucristo su nombre? Pues Dios sabe todo, amén. Entonces, Simón era un nombre muy común. De hecho, de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, 2 se llaman Simón, Simón Pedro y Simón Zelote. Entonces ya tenéis 3. Entonces, Andrés, Simón y Simón. Y además vamos a ver sobre la marcha. El nombre completo de Simón al nacer era Simón Bar Jonás. En Mateo capítulo 16 lo dice, lo que significa Simón, que es Bar, hijo de Jonás, fácil. Entonces, si es Bar es hijo, si es Bat es hija. Simón, hijo de Jonás. Y Simón Pedro está destinado a ser el líder de los 12. Lo sabemos. No solo porque su nombre encabeza cada lista de los 12. He puesto la semana pasada en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Y parece Simón Pedro primero en cada uno, sino también por la declaración explícita aquí en Mateo capítulo 10. Mira aquí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canaísta, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estaba contando con mis dedos y ya 13. A ver, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, sobrenombre Tadeo, Simón el canaísta. Sí, hay 12, no me equivoqué. Entonces, Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, lo que quiero decir aquí con esta lista, los nombres de los 12 apóstoles son esos. ¿Y qué dice? Primero, Simón. Entonces, la palabra que se traduce como primero en ese versículo es la palabra griega protos. Protos, lo conoces, ¿verdad? De latín, que se refiere a primero, en el sentido de prominencia. Pero antes de poder liderar este hombre, Simón, Pedro tiene que aprender muchas cosas. Y Dios va a llevarle a una escuela
de pruebas y de sufrimiento para aprender. El nombre Pedro era una especie de apodo que le dio Jesús. Literalmente significa, Pedro significa ¿qué? Piedra, roca. Petros es el nombre griego para un trozo de roca, una piedra, como habéis dicho. El equivalente arameo era Cefas. Vale, entonces tenemos Pedro y Cefas. Piedra, piedra. Pero a veces el Señor todavía se refería, a veces y muchas veces, a él como Simón. Y cuando lo hacía, casi siempre indicaba que estaba en problemas. Simón. Cuando le hacía casi siempre algo imprudente y que necesitaba una reprimenda. Simón, está meneando la cabeza. Simón, por favor. Dando las manos en la cabeza. Jesús quería que el nombre Pedro fuera un recordatorio constante de lo que podía y debía ser. Pedro, roca, no Simón, ese que se mete en problemas siempre. Quiero daros una ilustración de béisbol. ¿Quién aquí le gusta el béisbol? ¿Habéis jugado alguna? Raúl, ¿sí? ¿Algún béisbol? Guante, pelota. Es un deporte. Es un deporte de mi país. ¿Alguien ha jugado? Sí. Algunos sí. John MacArthur cuenta una historia en su libro 12 hombres ordinarios, que habla de los apóstoles, sobre Tommy Lasorda, ex-manager de los Dodgers de Los Ángeles. Y tenía un joven lanzador, el pitcher, muy preciso y con un brazo fuerte, pero no suficientemente agresivo. Tommy lo animó a mostrar agallas y determinación y le puso para ayudarle el apodo Bulldog. ¿Sabe qué? Bulldog. Y cada vez que él lo llamaba, le recordaba que debía ser fuerte y decidido. Y ese lanzador era Orel Hershiser, un lanzador que se hizo conocido por su determinación y fuerza en el montículo en los años 1983 hasta 2000. El apodo se convirtió en un recordatorio perpetuo de lo que debía ser, no Orel Hershiser, sino Bulldog. Y en poco tiempo moldeó su propia actitud. Y es verdad los nombres. Si llamas a una persona, oye débil, oye flacucho, o oye imbécil, cuidado, o se enfadan o empiezan a creerlo, o ¿qué? Actuar así, o trabajarán para cambiar esas malas impresiones. Yo no soy flacucho, no soy débil, yo no soy tonto. Entonces las palabras pueden edificar o destruir, y las palabras tienen poder, y los nombres también. Y el Señor llama a Simón Pedro, roca. Lo que pasa es a veces era roca y a veces era más arena. De esa misma manera Jesús llamó Pedro la roca, aunque a veces no estuviera a la altura de su nombre. Cuando me acuerdo de roca pienso en Dwayne Johnson, del actor, pero esa es otra historia. Pedro parece tener un caso grave de metedura de pata. Algunos tenemos este problema. Me meto a veces. Dirá algo quizás innecesario, quizás sin sentido, pero hablará. ¿Conoces a alguien que habla antes de pensar? Que pone en movimiento la boca antes del cerebro. Siempre es un problema. Hablo por experiencia. ¿Conoces a alguien así? Y no des codazos, por favor, aquí a tu lado. Pero Jesús vio que Pedro podría llegar a ser llegar alguien especial, no lo que era ahora. Jesús vio el potencial, lo que podría llegar a ser.
Y eso lo ve en cada uno de nosotros. Eso vio su potencial. Y así que a lo largo de los años Jesús trabajaba en él. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios no somos lo que éramos. Amén. Dios está creciéndonos. Es un proceso de santificación. Estamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, de su palabra, en santidad. Estamos creciendo no solamente en datos e información, pero también en nuestro amor y nuestra pasión y celo para el Señor y su obra. Y el Señor está haciendo su obra en nosotros. ¿No te alegra que Jesús vea lo que podemos ser en lugar de lo que somos? Eso se llama gracia. Pues acabamos de terminar una serie de mensajes sobre la gracia. Lo puedes ver en YouTube. Pedro debe haber llegado a punto de encogerse cada vez que Jesús lo llamaba Simón, Simón, porque sabía que una vez más había cometido un error o había decepcionado a alguien. Los hijos míos, cuando eran pequeños, cuando se habían metido en problemas, cuando quiera yo los llamamos Daniel Wesley, Stephanie Noel, Suzanne Nicole. Pues, ¿qué hemos hecho? Y lo mismo en tu casa, ¿verdad? Si tienes dos nombres. Y debe haber llegado a punto de cuando Pedro escuchó al Señor decir, Simón, Simón, pues le habría gustado decir, oh no, por favor, llámame Roca, prefiero Roca. Y el Señor seguramente le habría respondido, te llamaré Roca cuando actúas como una roca, no consistentemente inconsistente. Y para Pedro fue un proceso, y es un proceso para cada uno de nosotros también. Ir más allá de lo que somos a lo que Cristo quiere que seamos. Y me alegro que Él tiene ese trabajo. Vamos a Mateo 4, y vamos a ver un texto aquí, Mateo 4, 18. Leemos sobre el llamado del Señor a dejar la vida de pescador para convertirse en un pescador. Creo que la semana pasada dije pecador de hombres, pero es pescador de hombres. Alguien me dijo después, has dicho pecador de hombres. Es posible, no lo niego. Puede ser pescador de hombres. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, les siguieron. ¿Sabes lo que más me gusta de esos versículos? Hay una palabra que me salta a la vista. ¿Cuál es? ¿Ah? Instante. Amén. Alguien está en la misma onda. La palabra instante. La obediencia instante. Pronto. Sin demora. Y cuando Dios te dice algo, no tienes que pensar. Bueno, Dios me dice, bueno, déjame orar. Cuando Dios te dice algo, bueno, voy a pasar una semana ayunando. Suena muy espiritual, ¿verdad? Cuando Dios te dice algo, no tienes que pensar, no tienes que decidir o tener discernimiento, solamente tenemos que obedecer. No tienes que dedicar una semana a la oración. Y cuando el Señor te dice algo, quiere obediencia inmediata. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No dieron noticias de 2 semanas, no dijeron nada a sus padres, no sé. Pero al instante. Y pues cuando el Señor dice algo, quiere esa obediencia inmediata. Y yo me atrevo a decir que los padres quieren lo mismo de sus hijos, ¿verdad? Cuando paras ahí, no te metas en la calle. Entonces la obediencia instantánea es lo mejor.
y los padres también están de acuerdo conmigo. Jesús busca seguidores. Y desde el momento de su llamado inicial como pescador de hombres, Pedro realmente parece haber dado 2 pasos adelante, 1 atrás. Y a ningún discípulo el Señor le habla con más frecuencia que a Pedro. Ni a nadie lo reprende con más frecuencia que a Pedro. Nadie confesó al Señor con más franqueza y valentía que Pedro. Pero a la vez ni tampoco nadie le negó con más ofensa y más insulto que Pedro. Entonces ese hombre son 2 extremos. Y esta mañana quiero que examinemos solo 4 momentos en la vida de Pedro. Vamos primero a Mateo capítulo 16. Vamos a ver la confesión audaz de Pedro. Vamos a ver un breve paso por la vida de Pedro y llegaremos al final del mensaje. Mateo capítulo 16. Dice, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y a vosotros qué? ¿Y a vosotros quién decís que soy yo? Entonces no importa realmente lo que dicen los demás, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. Cada uno de nosotros vamos a recibir esa pregunta en el trono del Señor. ¿Y quién es Jesús para ti? Y pues, ¿cómo vas a responder? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esta es una respuesta firme. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, entonces Pedro no dudó de declarar en versículo 16 su conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esta es la verdad. Jesucristo no era Juan el Bautista, que ya estaba muerto. No era Elías, no era Jeremías o alguno de los otros profetas. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Cordero de Dios. Entonces, sobre esta verdad que reveló el Señor a Pedro aquí en versículo 17 y 18, dice, tú eres Pedro, Petros, una piedra pequeña. Y sobre esa roca, sobre este fundamento, esa verdad que acabas de responder, esa piedra principal, edificaré mi iglesia. Ahora es donde aquí sacan los católicos lo del papado, Pedro era el primer papa y todas esas cosas. Pero tenemos que entender aquí la diferencia entre Pedro y una piedra y la roca, quien es Jesucristo. Lo dice en otro lugar, que Cristo es la roca. Amén. Cristo es el fundamento. Y encima de él los apóstoles. Pero fue la gran creencia fundamental de que Jesús era y es el Hijo de Dios, declarado por Pedro, revelado por el Padre, sobre la que se edificó la iglesia. La iglesia no se edificó sobre Pedro mismo. Cristo es la piedra angular, el fundamento, la piedra. Y sobre él los apóstoles, y luego viene a nosotros también como piedras, partes de la casa de Dios. Pedro no fue el primer papa, ni siquiera fue el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién fue el líder de la iglesia en Jerusalén? ¿Alguien sabe? Jacobo. Fue Jacobo, el hermanastro de Jesús, que no creía en Jesús hasta después de la
la resurrección. Y lo dice en Hechos capítulo 15, que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro no lo fue. Entonces tenemos esta confesión audaz de Pedro. Vamos a ver el segundo evento en su vida, aquí a continuación, pocos versículos más adelante, versículo 21. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús aquí está revelando el plan de Dios. Mira, eso es lo que va a pasar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, al primer papa, según los católicos, quítate delante de mí, Satanás. Pues me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, que tan pronto ha caído Pedro aquí, ¿verdad? ¿Cuántos versículos desde su confesión? ¿Ahí? ¿Cuántos versículos? 2 o 3, ¿verdad? Entonces, quizás es ese tropiezo de Pedro, quizás el orgullo de Pedro lo dominó. Mira, el Señor me ha llamado piedra. Yo soy piedra, la roca. Y pues pronto cometió un error por el mismo orgullo. Y en el mismo capítulo Jesús comenzó a hablar a sus discípulos sobre los planes de Dios, su inminente traición, crucifixión, la muerte, la sepultura y resurrección. Pero ese fue demasiado para Pedro. No, ese no puede ser. Pedro tiene la distinción de ser el único discípulo que reprende al Señor Jesús. Pasó de ser una bendición y recibir el elogio de Jesús a ser un obstáculo. Actuar, puedo decirlo de esa manera, actuó de manera satánica. Pedro. Porque Satanás quiere obstruir el camino de Dios, ¿verdad? Satanás quiere confundir el camino de Dios. Satanás quiere quitarnos del camino de Dios. Y Pedro estaba cayendo en la misma red. Entonces, actuar de manera satánica, y recibir una reprimenda en cuestión de minutos, elogio y luego tú eres Satanás, como Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Y Pedro parece salir de un lío a otro. ¿Le recuerdas esto a alguien? Tal vez en tu casa, en tu hogar, o nada de codazos otra vez. No estoy apuntando a nadie aquí. Vamos al tercer punto aquí. La autoconfianza de Pedro. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. ¿Estás conmigo? Amén. Mateo 26, versículo 30. Dice, y cuando hubieran cantado el himno, después de la última cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor dice, me van a matar, pero voy a resucitar. Amén. Lo sabe. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo no soy como ellos. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, sacaré mi corazón
para dar, no, bueno, sé, es necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, madre mía. La autoconfianza. Tú y yo somos así, ¿verdad? Sí, Señor, te amo, te quiero, te amo, eres todo, eres mi vida. Y luego pasa algo en la semana, durante la semana, pecamos, no hacemos la voluntad del Señor. Somos lo mismo. Por supuesto, cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Pedro se encontró en el patio del sumo sacerdote. Estamos en Mateo 26, ahí versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Algunos dicen que no, ese es con ellos, no conozco al hombre. Donde comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre. Versículo 74, 75. Enseguida Pedro se acordó las palabras de Jesús y le había dicho: antes de cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Negó a Jesús 3 veces, tal como se había predicho. El Señor sabe. El Señor sabe desde el principio hasta el fin lo que va a pasar. Tú tienes dentro de esto la libertad y la elección, pero Dios sabe todo lo que va a pasar. Entonces, apenas Pedro negó a Jesús por 3ª vez y cantó el gallo. Y al volverse y ver a Jesús mirándolo directamente, eso lo dice Lucas, el Señor, en todo ese afán y de la inquisición de Jesús y los sacerdotes y todo, Jesús miraba a Pedro. Te lo dije. Y Pedro recordó las palabras del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. Me identifico con Pedro. ¿Tú? Sí. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? Y sin duda Pedro quedó prácticamente destruido por negar al Señor. Estaba lleno de culpa y remordimiento. Yo dije que no y mira lo que hice. Ya lo hice. Y casi me hace saltar las lágrimas. Tú y yo negamos a Cristo todas las semanas. Cuando no defendemos su nombre. Pues la voluntad de Dios es la santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4, 13 me parece. Y la voluntad del Señor es no pecar. La voluntad del Señor es vivir para Él. Y no lo hacemos, no vivimos para su honra, para su gloria, no defendemos su nombre. Dejamos a nuestro alrededor blasfemar el nombre de Dios y quedamos callados en vez de corregir al mundo y no decimos nada. Traidores somos igual o peor que Pedro. Donde no tires las piedras a Pedro, tú y yo somos igual, tal vez de otra manera. O no va a estar escrito para toda la eternidad en la palabra de Dios lo que hemos hecho. Está aquí, Pedro. Pedro no puede borrar esto, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero Dios sí puede borrar nuestros pecados y olvidarlos y perdonarnos. Amén. Vamos a ver otro punto aquí, el perdón y la restauración de Pedro. Ese es el desenlace de todo esto. En Juan capítulo 21, en Juan 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastora mis ovejas. Le dijo la tercera vez: no está llamándole Pedro aquí, ¿verdad? ¿Qué está llamándole? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta
mis ovejas. Entonces, tras todos esos sucesos de la cruz, los azotes, la resurrección, Pedro sin duda sintió como destruido. Sintió que jamás podría volver a tener la cabeza bien alta, había traicionado, había defraudado al Señor, había negado al Señor 3 veces, soy traidor, no valgo para nada. Los discípulos habían ido a Galilea a esperar la llegada de Jesús tras la resurrección, pero mientras esperaban se sintieron cada vez más inquietos. Y Pedro no quiere estar inquieto, siempre es un hombre de acción y se cansó de la inactividad, de la espera, y mientras tanto propuso volver a su antigua vida de pescador. Entonces salieron, según Juan aquí 21, al menos 7 de los discípulos fueron a pescar, pero dice que no pescaron nada, y al amanecer y mientras regresaban cansados y frustrados, vieron a alguien ahí en la orilla preparando un desayuno. Ahí en el versículo 21 lo puedes leer. Vieron a alguien ahí y fue Jesús que le pidió que echaran las redes a la derecha de la barca. Y lo que hicieron con resultados asombrosos. Dice el versículo 11, saca la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Entonces, una gran pesca de peces. En ese momento, Pedro, al darse cuenta de que era Jesús ahí en la orilla, tan testarudo y impulsivo como siempre, saltó por la borde, nadó y hasta la orilla y caminó hasta el Señor. Y cuando llegaron los demás discípulos, comieron el desayuno que Jesús había preparado. Pero algo interesante pasa. Parece que Jesús le pide a Pedro unos momentos aparte en privado. No sé si está en privado o delante de los demás. Pienso que está algo en privado, pero no podemos estar tajantes en cuanto a esto. Pero aquí en la pantalla tengo un gráfico que pueda ayudarnos el desarrollo de esa conversación. Este pasaje contiene un mensaje completo. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, Simón, ¿me amas? Pero la traducción al español no nos da todo el cuadro. El versículo no nos permite ver la intensidad de la pregunta de Jesús. En el primer encuentro, ¿agápasme? ¿Me amas? Simón, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, filose, te quiero. Pedro dice, sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Luego el Señor pregunta la segunda vez, ¿agápasme? Simón, ¿me amas? Y Pedro dice, filose, te quiero. Sí, Señor, sabes que te amo. Te quiero. Pastorea mis ovejas. Y luego la tercera vez, filesme. Simón, ¿me amas? De verdad con este amor fileo. Y Pedro dice, filose, te quiero. Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué está pasando aquí? Pues el Señor las 3 negaciones, está restaurando a su discípulo, ¿verdad? Negó al Señor 3 veces y 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pero es una palabra diferente, agape, fileo. Entonces, ese de ¿me amas con el amor de Dios, Simón? Y Pedro dice, Señor, sabes que tengo un profundo y permanente afecto. Y luego el Señor dice, Pedro, ¿me amas con ese amor divino? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, tengo gran afecto para ti. Tengo un profundo y permanente afecto. Ahora, la tercera vez, el Señor rebaja desde este ágape, este amor divino que Dios tiene. Se pone a nivel de Pedro, le pregunta, Simón, ¿de verdad me amas con este profundo y permanente afecto?
Y Pedro responde, sí, Señor, sabes que te amo, con ese cariño profundo y constante. Jesús le dijo, entonces Pedro, apacienta mis ovejas. Te llamé para dejar ese negocio de pescador hace años. Debes ser pastor de hombres, pescador de hombres. Pastorea mi rebaño. No vuelvas a tu vida antigua, Pedro, sígueme. Así Jesús restauró a Pedro a su legítimo llamado como pescador de hombres y su pastor de ovejas. Luego vemos una parte más en Hechos capítulo 2. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero ahí vemos que Pedro sí es un pastor de ovejas y de almas. Después de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos y recibieran el poder prometido por Jesús, salieron de ese aposento alto donde habían estado esperando temerosos, pero ahora llenos del poder del Espíritu Santo, salieron proclamando el Evangelio con poder, celo y pasión. Y a salir a la calle la gente comenzó a preguntar sobre lo que estaba sucediendo, qué está pasando. Y Simón, Pedro, fortalecido por el Espíritu Santo, comenzó a hablar a la multitud con pasión, persuasión y poder. Y Pedro demostró entonces que se había convertido en la roca, la piedra que Dios quería. Y comenzó a hablar con valentía de la muerte y la resurrección de Jesús. Y como resultado de su predicación en ese día, en Hechos capítulo 2, 3,000 personas fueron salvadas. A medida que Pedro aprendió de sus errores, su carácter se transformó, se convirtió en el hombre que Cristo quería que fuera. Gradualmente pasó de Simón a Pedro, la roca. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos ha elegido a ti y a mí para cambiar este mundo. Lo que pasa, no lo creemos. No lo creemos. Estamos diciendo, Señor, te equivocas. Yo no hago para esto. Entonces, ¿cómo vamos a terminar este mensaje? Elegidos para cambiar el mundo. Pedro, consistentemente inconsistente. Pero vemos esta constancia al final de su vida. Tuvo otras caídas. Pedro, ¿cómo terminó la vida? Vamos a ver, poco a poco, la vida de Pedro. Sabemos que Jesús le dijo que moriría como mártir. Pero las Escrituras no registran su muerte. Sin embargo, una carta no inspirada del siglo II presenta la tradición de la Iglesia Católica que dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. No tenemos datos de esto, solamente una carta de la antigüedad, no sabemos si es verdad o no. Cuando le dijeron que sería crucificado, Pedro dijo que no era digno de morir como su Señor y pidió ser crucificado cabeza abajo. Yo no sé cómo se hace esto, colgarse de cabeza abajo. Ahora bien, no sabemos con certeza ni siquiera que Pedro estuvo en Roma. ¿Quién va a Roma? Pues ya estuve en Roma también. Y como dice la tradición dice que estuvo en Roma, no sabemos. Sabemos que Pablo conoció a Pedro. ¿Sí? Sí. Se encontró con Pedro porque tuvo que reprenderlo cuando Pedro se juntó con los judaizantes y cayó en ese trampa legalista de asociarse con los judaizantes. Y Pablo dice, no haces bien, Pedro, y tuvo que reprenderle. En su carta a Gálatas, lo puedes leer en Gálatas. Y lo que sí sabemos es que Pablo conoció a Pedro, ¿sí o no? Sí. Y cuando escribió su carta a los romanos, unos 20 años más tarde, no menciona a Pedro, menciona un montón de nombres ahí en Romanos 16, y ni uno de ellos es Pedro.
no menciona ni saluda a Pedro. Según la tradición, Pedro murió unos 10 años más tarde que la carta de Romanos. Pero Pablo escribió la epístola a los Romanos, pero nunca se menciona nada sobre él o que estuvo en Roma. Vale. Entonces, si estuvo en Roma, da igual. Si no estuvo en Roma, da igual. Entonces, algunos dicen que estaba en Babilonia. Pero lo que sí sabemos es que Pablo era misionero a los gentiles y Pedro era misionero a los judíos. Entonces, y se dice que en las epístolas a Pedro, que Pedro escribió, habla de la iglesia en Babilonia. Había una gran congregación de judíos en Babilonia. Entonces, Pedro era un hombre que Dios eligió para cambiar el mundo. Y con la gracia y el poder de Dios lo hizo. Tú y yo somos descendientes de esos apóstoles, de la obra que Dios hizo a través de ellos. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Mi pregunta esta mañana, para terminar: ¿quieres ser usado por Dios para hacer un pacto en este mundo? ¿Quieres dejar huella espiritual? Y me atrevo a decir, claro que sí. Amén. Todos queremos que nuestra vida cuente para el Señor, que nuestra vida glorifique al Señor. Nos ha dado la misma misión, el mismo mensaje, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, la misma comisión. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide hacer una diferencia en este mundo? Y te digo la respuesta, a mi parecer. No tenemos amor y compasión por los perdidos. No tenemos amor y compasión por los perdidos. Si fuera así, eso nos cambiaría. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Sal esta semana para testificar de Cristo y empezar a cambiar tu mundo. Empieza donde estás. Dios está contigo. Y si estás aquí sin Cristo esta mañana, sin salvación, escúchame por favor, un momento. Sin salvación, sin la seguridad que el cielo es tu destino, Dios también quiere cambiar tu vida. Quiere darte vida nueva, una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón, una vida renovada, una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo destino. Dios quiere hacer todo eso para ti. ¿Qué te impide entregar tu vida a Jesús para recibir la salvación esta mañana? Nada, solo tu orgullo, solo tu orgullo. Él te está llamando y la pregunta es si responderás. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y dedicar este mensaje.